Historia política mexicana o evolución del derecho constitucional mexicano. Primer periodo. Organización política de Anáhuac en la época prehispánica. Fundamentos del federalismo mexicano. 1. La historia y la tradición como fundamento del derecho constitucional. Hemos visto que la historia, la tradición, es el fundamento del derecho constitucional, pues es la que da fuerza al principio de la legalidad y valor a la doctrina, ya que por más que se quiera, el pasado no se borra con ideas. Somos producto del pasado, afirma Crozet, con su habitual clarividencia, y estamos viviendo sumergidos en el pasado, que por todas partes nos oprime. ¿Cómo emprender nueva vida? ¿Cómo crear nuestra acción sin salir del pasado, sin sobrepujarlo? ¿Y cómo sobrepujarlo si estamos dentro de él y él está con nosotros? No hay más que una salida, la del pensamiento, que no corta relaciones con el pasado, sino que se levanta sobre él idealmente y lo trueca en conocimiento. Si en la historia contemporánea surge directamente de la vida, afirma él mismo, ello ocurre también con la que suele llamarse no contemporánea, porque es evidente que sólo un interés de la vida presente puede movernos a indagar un hecho pasado. En cuanto éste se unifica con un interés de la vida presente, no responde a un interés pasado, sino presente. La verdadera historia prosigue en historia contemporánea. Es la razón del éxito del tan zarandeado lema: la historia es magistra vitae, maestra de vida. Y si nuestra historia actualizada por el pensamiento adquiere de la suerte vida, es fuente también de nuestro proceder universal, estrechamente ligado al mundo entero de nuestro momento histórico. Pues como también dice Crozet, la historia no es conocimiento de épocas, sino intuición del proceso espiritual, real y concreto, de la vida humana. Su unidad está en la variedad, su infinitud en las cosas finitas, su universalidad en las individualizaciones que siempre está dejando atrás y de las que siempre está produciendo nuevas formas. Las generalizaciones y abstracciones, tomadas erróneamente por verdades, van cediendo poco a poco ante la verdad individual, que es lo real universal, el Dios vivo. El derecho constitucional mexicano tiene su propia misión y su propio destino, que debe cumplir como parte en la acción total y universal de la humanidad, en el campo de la cultura, misión única e insubstituible, en la que todos los mexicanos, sin excepción, tomamos parte en el progreso constante y perenne del espíritu. Con tan hermoso cometido que la vida nos depara y del que nadie puede sustraerse en el momento eterno de la realidad, satisfechos con la grandeza de nuestros propósitos, podemos entregarnos todos, sin prejuicios y con empeño, a la ejecución de nuestro singular trabajo, sabiendo que con él realizamos el progreso de nuestra patria, sin preocuparnos de los destinos del mundo, porque como dice Crozet, su desarrollo estará determinado solamente por los pensamientos, sentimientos y actos de los hombres, y tendrá la realidad que ellos le den, y será tanto mejor cuanto mejores sean aquellos hombres. No hay que preocuparse, pues, por saber a dónde va el mundo, sino por saber a dónde tenemos que ir nosotros, para no menospreciar ni nuestras creencias ni a nosotros mismos.